Uno, dos, uno, dos. Muy bien, hermanos, buenos días con todos. Buenos días. Sé que hoy día es un día muy especial para las madres, en especial para las madres, y es un gusto poder visitarlos en esta oportunidad aquí en Centro Bíblico Trujillo. Y les traigo muchos saludos de la Iglesia Centro Bíblico Huichansao, donde congrego, y también están festejando y honrando a estas bellas madres esforzadas y valientes que tenemos en cada uno de estos lugares donde congregamos y podemos orar a nuestro Señor. Esta mañana me pidieron poder traer un mensaje para compartir como congregación y también para las damas. Y estaba tratando de pensar qué puedo traerles para animarles, pero también para desafiarnos. ¿Y por qué desafiarnos? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados y nos estamos amoldando a tantas cosas, menos a la palabra del Señor. Y eso es por eso que deseo que en esta mañana podamos prestar atención a lo que el Señor desea comunicarnos a través de su palabra. Como dije, hoy día es un día muy especial para las madres, por celebrarse el Día de las Madres. Y es hermoso cómo ver en muchos colegios, por no decir todos los colegios, donde resalta la belleza por las decoraciones y los colores y las flores, y adorno por aquí, adorno por allá, con la intención de poder honrar y exaltar a las madres. Pero aún es más sorprendente apreciar que las personas que están involucradas en preparar todas estas actividades no son hombres, sino son ¿quiénes? Son mujeres trabajando, moviéndose por aquí, por allá, haciendo una rosa, haciendo otra. ¿Para qué? Para que ella decore, ¿para qué? Para que finalmente ella misma disfrute de lo que ella misma ha hecho y se sienta de poder disgustar de todas esas actividades. Esas son las madres, que constantemente están en actividad, que constantemente están en movimiento, que les es difícil a veces estar quietas a menos que llegue a un punto donde la salud los prive, pero normalmente es casi difícil poder ver a una mujer que no es activa, que algo está haciendo, que algo está moviendo. En este día deseo que podamos aprender y recordar a una mujer que probablemente por muchos de los que estamos aquí es desconocida, ¿sí? Presten atención. Probablemente es muy desconocida, pero es conocida por Dios y es lo más importante. Aún puedo decirles que esta mujer, que es desconocida por algunos, pero conocida por Dios, aún es importante tener en mente que ella vendría a pertenecer a un grupo selecto, a tal punto de este grupo selecto, que vendrían a pertenecer y ser parte ¿de qué? De la genealogía de Jesús. O sea, no es cualquier mujer entonces la que vamos a ver esta mañana. Entonces, algunas características. Esta mujer era una gentil, no era judía. Creo que ya alguien por ahí le soplaron. Tenía un apelativo por el cual era marginada. Y seguro que más de uno no nos gustaría contar con su amistad. ¿Sí? Y esta mujer es Rahab, la que tenía por apelativo la ramera. Entonces, y nos podamos preguntar y decir, ¿qué cualidades, y quiero que te preguntes esta mañana, qué cualidades resaltan en tu vida? ¿Qué cualidades en ti resaltan por las que te identifican a ti? Inteligente, hermosa, amable, dedicada, cariñosa, esforzada, amorosa, etcétera, 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 porque hay muchas más. Pero hay una cualidad fundamental que un creyente debería poder mostrar en este mundo, en una sola palabra: consagración. Hoy estaremos viendo cómo luce una mujer consagrada o un creyente consagrado. ¿Y por qué Marco hablas de consagración? ¿Qué significa consagración? Teniendo en mente que consagrar es apartar a algo o dedicar a algo que va a ser reservado para propósitos santos. ¿Sí? Repito, consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservándolo para propósitos santos. Como discípulos ahora nosotros de Cristo, la consagración de nuestras vidas, las cuales han sido compradas con la sangre de Cristo, redimidas con la sangre de Cristo, deberíamos
que nuestra vida debería estar dispuestas y entregadas únicamente al servicio y a los propósitos de nuestro Señor, aquel que nos compró y nos salvó. Es interesante poder ver y ir al Antiguo Testamento y pensar en los levitas, ¿sí? Este grupo selecto por el Señor, a los cuales los apartó para darles un trabajo único, un servicio único que nadie más podía hacer. Ellos van a ser consagrados para únicamente, y dice, Éxodo 28, 40 y 41 dice lo siguiente: para que los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, a tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y los santificarás. Y acá viene lo más importante. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué vestimenta nueva? ¿Para qué todo este traje? Dice, para que sean mis sacerdotes. ¿Pueden ver esto? O sea, en otras palabras, todo lo que el Señor había hecho y había separado a estos levitas era para que sean sus sacerdotes. Ahora nosotros que hemos sido comprados, como habíamos visto, redimidos por la sangre de Cristo, ahora somos comprados de Él, somos su pertenencia. ¿Y qué tenemos que hacer frente a eso? Consagrarnos a Él, aquel que nos salvó y nos ha dado vida eterna. Entonces la pregunta, podríamos decir lo siguiente: ¿cómo luce una mujer consagrada? Y quiero que pienses solamente en 3 características de una mujer consagrada, de una mujer entregada a los propósitos del Señor. 3 características, ¿sí? Según la vida de Rahab. Una mujer de fe, una mujer que da frutos y una mujer fiel. ¿Sí? A través de Rahab vamos a ver esas 3 cosas: una mujer de fe, una mujer de frutos y una mujer fiel. Vayamos ahora sí a Josué capítulo 2, por favor, al Antiguo Testamento, y veamos estas cualidades que podamos encontrar en la vida de Rahab. Josué capítulo 2, por favor, hermanos. Y dice así, voy a leer solamente una parte. Josué capítulo 2, y dice Josué, versículo 2: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Más allá los había hecho subir, dice versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino y tenía puestos en el terrado. Recordemos que ¿qué está pasando aquí? El pueblo de Israel, por orden del Señor, iba a conquistar Jericó. Era inevitable que pase eso. Y Josué había enviado 2 espías, ¿sí? 2 espías, para que puedan averiguar y ver cómo estaba Jericó, ¿sí? Cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades entre ellas. Pero es interesante que estos hombres, estando ya en Jericó, dice que se llegan a hospedar en una casa de una mujer que no tenía buena fama, por decirlo así. Esta mujer es Rahab. Pero es interesante poder ver, hermanos, que de las personas menos apreciadas por la humanidad, menos valoradas por la sociedad, son las que dan más gloria a Dios. Y esto es algo sorprendente, porque poder ver y apreciar que esta mujer, no teniendo la dicha de repente de haber nacido en una cuna de oro, o contar con padres que lo educan en el temor al Señor, podemos aprender estas 3 cosas: fe, frutos y fiel. Veamos la primera. Rahab vivía en un pueblo idólatra, depravado y corrupto. Además tenía un apelativo de ramera.
lo cual resume el rumbo que su vida había llevado. Esta mujer era odiada por muchos, probablemente había aportado a que algunos hogares habían sido destruidos por causa de ella. No estoy diciendo que sea la culpa de ella, sino que aportó. En otras palabras, era una pecadora que la sociedad la marginaba. Pero acá lo sorprendente, ¿cómo podemos imaginar que una mujer con estas características llegó a escuchar y a entender el Evangelio o conocer a Dios? Y acá es lo sorprendente, y tú de repente te estás preguntando, ¿cómo esta mujer llegó a entender el Evangelio? ¿Cómo ella pudo llegar a ser una mujer de fe? Y podemos decir que no fue producto porque un profeta le enseñó, ¿sí? Porque en ese tiempo todavía no estaban los profetas. Tampoco podemos decir que ella llegó a entender quién era el Dios de Israel porque alguien le regaló un folleto o porque había leído un papiro, lo cual era imposible de poder conseguirlo porque no existía y sus precios eran muy altos. Tampoco fue la fe que Rahab va a demostrar, tampoco fue producto de que sus padres la inculcaran. Tampoco fue producto de ello porque sus padres eran cananeos y no tenían la fe y desconocían quién era el Dios de Israel. Probablemente ellos estaban preocupados en que Rahab tuviese un techo, alimento, vestimenta y obtener, realizar sus anhelos e inculcarle, menos en inculcarle el temor a Dios, porque ellos no conocían a Dios, entonces no podían inculcar el temor a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría ella conocer y entender quién era el Dios de Israel? Y es interesante poder ver que mientras sus padres estaban preocupados por muchas cosas, habían descuidado a su hija, a Rahab. Y acá podemos preguntarnos en cuanto a los padres de Rahab, ¿cuáles habrán sido sus prioridades de estos padres? De algo podemos estar seguros, de que su prioridad no era Rahab. Eran muchas cosas y por consiguiente, y probablemente fue la razón por qué Rahab terminó donde terminó, probablemente. Totalmente distinto sucede con Timoteo, ¿recuerdan? Que en el caso de Timoteo, la fe que él tuvo fue producto de que Dios la bendijo con 2 mujeres. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Muy bien. 2 mujeres que impactaron su vida y como consecuencia de impactar su vida, Timoteo conoció al Señor. Pero este no fue el caso de Rahab. No tuvo esas personas que lo influyeran, ¿sí? No tuvo esa dicha de poder contar con todo esto. Pero de algo podemos estar seguros, hermanos. Es gracias a que alguien perseveró en la fe y no se amoldó a este mundo, Dios usó su vida para que nosotros conociéramos y ahora estemos aquí adorando al Señor que adoramos y al Dios Todopoderoso. Fue porque alguien perseveró. Yo no sé quién o a raíz de quién tú has llegado a conocer al Señor, pero estoy seguro que Dios ha utilizado a alguien para que conozcas y esta mañana estés en este lugar escuchando la palabra del Señor. Pero según lo que el libro de José nos dice, que la fe de Rahab fue producto del obrar misterioso de Dios. Porque no tuvo un profeta quien le enseñó, no tuvo sus padres quien le enseñaron, no tuvo algún libro para que le inculcara el temor a Dios. Entonces, ¿cómo ella pudo conocer a Dios? Según el versículo 9, y quiero que vayamos al versículo 9, y dice, lo que ella está afirmando, lo que ella ha escuchado y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y el 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y de Sehón y de Og, a los cuales habéis destruido. Entonces, ¿cómo vino la fe? ¿Cómo vino la fe de Rahab? Y podemos decir, hermanos, en base a lo que ese texto dice, que la fe de Rahab vino por el oír. Ella escuchó muchas cosas que hablaba la gente. En Canaán hablaban de todas las maravillas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Y lo que ella hizo es recoger parte de esa información, elegir cierta información y formular su propia
teología o sus propias creencias. Y es interesante poder ver algunas creencias a lo que ella afirma de la información que había escuchado, de lo que ella había oído, que mucha gente se estaban hablando. Y una de las primeras cosas que encontramos en el versículo 9 es que ella entendía los planes de Dios. Y el texto dice, sé que Jehová os ha dado esa tierra. ¿Sí? Ella está diciendo, sé que esta tierra le va a pertenecer a ustedes. ¿Sí? Y aún, ustedes tienen un Dios tan poderoso que Él va a cumplir la promesa de entregarles esta tierra. Ella llega a estas conclusiones solamente por haber escuchado las conversaciones de muchas personas. Es interesante aún que esta confesión no lo está haciendo de una manera dubitativa, no lo está haciendo pensando que será o no será esto, lo está diciendo de una manera completamente certera a tal punto que ella dice, esto va a suceder, Jericó va a ser entregada y ustedes van a venir a morar a este lugar. ¿Sí? Podemos decir, hermanos, que la fe de esta mujer, con la poca información que ella pudo obtener, tenía una fe tan sorprendente como la fe del centurión. ¿Recuerda? Que envió un amigo a Jesús, ¿sí? Y cuando ella estaba un poco cerca, todavía no entraba a su casa porque no quería que entraba a su casa porque se sentía indigno. ¿Qué le dijo? Tan solo ordena. Solamente di que mi siervo sea sano y va a pasar eso. Eso es suficiente, que tú hables, Señor. Tú no necesitas entrar para que mi siervo sea sanado. Y frente a esta afirmación, ¿cuál fue la palabra de Jesús? Que Jesús dijo frente a eso, os digo que ni aún en Israel, en el pueblo bendecido y escogido y que cuenta con todas las promesas de Dios, he hallado esta gran fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una mujer desconocida, como les dije al principio, está conociendo y escuchando lo que es capaz de hacer el Señor. Lo que Dios está haciendo a través de una mujer vil, de una mujer ruin, pero que una mujer que estaba conociendo ahora al Señor, al Dios que tú has conocido también. Y aún, hermanos, es más sorprendente poder ver que mientras Israel, el cual era el pueblo escogido de Dios, dudaba de las promesas de Dios, sin embargo había una mujer gentil que desconocía todas las promesas, pero que ella no dudaba del Señor. Que ella tenía la completa certeza de que Dios va a conquistar, de que Dios va a dar a Jericó, a Canaán, al pueblo de Israel como herencia. Y segunda cosa que podemos ver, hermanos, no solamente ella entendía los planes de Dios, dice que su fe fue resultado, el versículo 10, del resultado de oír las maravillas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Y ella dice, está diciendo, Rahab había escuchado que Jehová secó las aguas del Mar Rojo y que Israel había cruzado en seco. Además había destruido a los reyes de Sehón y Og. Una mujer gentil que no conocía los mandamientos o no conocía los 10 mandamientos, estaba acreditando y diciendo, el único que pudo hacer todos estos milagros y abrir este mar y destruir a estos 2 reyes fue el Dios de Israel. O sea, no estaba diciendo un hombre lo ha hecho, estaba reconociendo que el único que tenía el poder suficiente para hacer eso fue el Dios de Israel. Nada más que Él. Y aún, es importante, hermanos, poder apreciar lo siguiente, cuán importante es anunciar el Evangelio y aún repetirlo constantemente a la gente. ¿Y por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo dijo a la iglesia de Filipo? A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, repetirles por qué han sido salvos, para qué han sido salvos, por quién han sido salvos. A mí me gusta poder recordarle, dice Pablo, le dice a la iglesia de Filipo, por las cuales ustedes es segura. No nos cansemos, hermanos, de poder apreciar todo lo que conocemos del Señor, porque eso nos hace poder fundamentar mejor nuestra fe. Hay quienes alegan que desean ver para creer en Dios. ¿Han visto, conocen personas así? Dicen, yo quiero ver, muéstrame una persona que Dios ha hecho un milagro en esa persona y vas a ver que yo me voy a rendir a Él. Yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Recuerden la historia de
del joven rico y Lázaro, ¿recuerda? Cuando ellos ya estaban en la condenación, uno estaba en el cielo, otro estaba en la condenación, ¿qué dijo el hombre rico? Por favor, envía a alguien que les avise a mis familiares para que ellos no vengan a este lugar y sean atormentados como yo. ¿Y qué dijo Abraham? Tienen a los profetas para que ellos puedan entender. Y le dijo, pero no, eso no es suficiente. Envía a alguien de aquí de entre los muertos y vas a ver que ellos se van a rendir. Y le dijeron, no, aun cuando se levante un muerto y ve algo sobrenatural, tienen su corazón tan duro que ni aún así se van a arrepentir. ¿Sí? No necesitamos cosas sobrenaturales para poder doblegar nuestro corazón y adorar al Señor que conocemos. Tan solo necesitamos entender y maravillarnos de lo que Dios es capaz de hacer. Esta mujer solamente escuchó de las maravillas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel y fue suficiente para que ella se entregue completamente a adorar y al servir al Señor. Fue suficiente, hermanos, para que ella pueda hacer todas las cosas que estaba haciendo en este momento. Es interesante aún poder decir, hermanos, como Pablo dijo un momento, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es esencial y indispensable que en los púlpitos o lo que anunciemos, no anunciemos de nosotros. Lo que la gente necesita escuchar y oír constantemente no es tu vida, no es mi vida, sino es lo que Cristo ha hecho. Escuchar el Evangelio, porque el Evangelio va a transformar, lo va a salvar, y es el único mensaje que necesita la gente hoy en día. Para poder transformar nuestras vidas, necesitamos solamente escuchar la palabra de nuestro Señor. Aún podemos decir, hermanos, en el versículo 11, ella exalta y reconoce la grandeza y la superioridad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Versículo 11. Miren lo que ella misma dice. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y miren la siguiente parte, porque Jehová vuestro Dios, es Dios de arriba de los cielos y bajo la tierra. Ustedes tienen un Dios sobre todo dioses. Ella está diciendo su Dios es tan grande, su Dios es tan superior, que no conozco otro Dios que haya abierto el mar y que haya derrotado de la manera que ha derrotado a él. A ese Dios ella estaba sirviendo. Ella estaba maravillado con ese Dios que estaba conociendo. ¿Sí? Con todo eso, a ella solamente le hace doblegar su corazón al Señor. Y aún diríamos, hermanos, estas mismas palabras fueron dichas por dos grandes hombres, por Moisés y por el autor de Crónicas. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, Dios del cielo y bajo la tierra, y no hay otro. Primera Crónicas 17:20, Jehová, no hay semejante a ti y ni hay Dios sino tú. Lo mismo, pero es una mujer gentil que no conoce y estaba pronunciando en base a lo que ella había escuchado y había analizado. Y nos maravillamos qué tan profundas eran las palabras que esta mujer gentil estaba hablando y diciendo acerca de Dios. Las palabras dichas por esta mujer ya no eran de una mujer ramera, era de una mujer ahora redimida, de una mujer que entendió quién es Dios y que decidió frente a la información que tenía doblegar y servir al único Dios que merece toda la gloria y la honra. Esta mujer Rahab exaltó a Dios tan solo con un poco de información que tenía. Tan solo con un poco de información le fue suficiente para que honre, glorifique, para que entregue su vida, para que le sirva al Señor. Tan solo fue un poco de información, hermanos. Y nosotros tenemos toda la revelación completa. 66 libros. Y nos es tan difícil poder doblegar nuestro corazón a Él. Queremos ver cosas sobrenaturales, queremos ver algo que impacte nuestra vista, que impacte nuestro corazón, pero menos
queremos que la palabra misma trabaje e impacte en nuestras vidas. Entonces, hermanos, no necesitamos mucha información para doblegar nuestro corazón a Él. Tan solo necesitamos conocer lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Y es suficiente para que tú le sirvas, para que tú lo glorifiques, para que tu vida sea distinta. No necesitas nada más. No necesitas de cosas mágicas. Necesitas solamente entender bien lo que el Señor ha hecho por ti y te vas a dar cuenta de lo que tú tienes que hacer como una hija del Señor. Alguien dijo lo siguiente: me gustaría poder entender cómo es el obrar del Señor, me gustaría entender más el amor del Señor. Y una persona le dijo: si tú conocieras verdaderamente el amor del Señor hacia ti, tú no serías esa persona. Lo que a ti te falta es conocer y entender cada día más la magnitud de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por salvarte y darte y por comprarte y redimirte. Es lo único que tú necesitas, entender eso y profundizar en ello. El mundo en que vivimos constantemente no busca exaltar a Dios, sino al hombre. Para esto lo está haciendo a través de una herramienta muy sutil, pero que ya es muy común, que es el feminismo. Satanás siempre buscará alterar lo dicho por Dios, como lo sucedió ¿en dónde? En el Edén. Él buscará siempre cambiar lo que Dios mismo ha dicho. El mundo busca colocar a una mujer donde Dios no lo ha colocado, sino donde piensa que se merece, todo base a su merecimiento. Todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, escuchen bien, todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra nunca buscó, y mucho menos la gente lo colocó en el lugar que Él sí merecía. Nunca lo colocaron en el lugar que él sí merecía. Aún siendo el Dios encarnado, sin embargo, Él no buscó gloria en este mundo, no buscó reconocimiento, porque sabía que la humanidad misma clamaba una sola cosa, y no era su nombre, era por salvación. Y es justamente por lo que Él vino, para salvar a esa humanidad, para que sea salva esta humanidad, y esta humanidad lo pueda alabar a Él. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos buscando? ¿Hacia dónde estamos escuchando? ¿O hacia dónde estamos inclinando nuestros oídos? Ahora podemos decir, hermanos, que la fe de Rahab radicaba y se centraba ahora en el Dios de Israel. Tan solo ello. Teniendo tan poca información fue suficiente para que la fe de Rahab se fortalezca, a pesar de vivir en un lugar donde iba a ser destruido. Y yo pregunto, hermanos, a ustedes, y me pregunto a mí mismo, ¿qué necesitamos para que nuestra fe fortalezca? O mejor dicho sería, ¿a qué se debe que nuestra fe no crece o no madura? Estoy segura que no es por la falta de información. ¿Sí? ¿Saben qué falta para que maduremos y crezcamos y tengamos una fe como Rahab? Obediencia. Tan solo eso, hermanas. Conocemos los libros, sabemos dónde está, conocemos la historia, conocemos los evangelios, conocemos las epístolas, pero aún conociendo todo esto, nos es difícil poder doblegar nuestro propio corazón, someterlo a la voluntad de Dios y que Él sea exaltado a través de nosotros. Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que estaba haciendo esta mujer gentil. Aún, como les digo y recalco, con la poca información que tenemos, que ella tenía en ese momento, ¿fue suficiente para que ella sea una nueva mujer, que ahora glorificaba y servía al único Dios verdadero? Y no solamente esta mujer, como dije, fue una mujer de fe, sino algo que me encanta de esto, es que no solamente ella tenía una gran fe, sino que los frutos que ella hizo y realizó, justamente fortalecían y iban acompañados de la fe que ella exclamaba y decía. Los frutos que glorificaban a Dios en la vida de Rahab. El rey de Jericó le habían informado que unos espías estaban alojados en la casa de Rahab. Por esto envió a soldados para que capturen a estos hombres y los lleven. Pero cuando llegaron a la casa de Rahab, ella decidió cuidar a los siervos. Escuchen bien lo que voy a decir. Ella decidió cuidar a los siervos de su Dios, porque ella ya conocía a Dios. O sea, en el momento que los espías entran, ella ya conocía quién era el Dios de Israel.
No fue los espías quienes le enseñaron a ella quién era el Dios de Israel. Ella ya conocía quién era ese Dios y ella decide cuidar a los siervos de su Dios. La decisión que ella tomó es esconder a los espías y ayudarlos, pero fue la consecuencia de la fe que ella había tenido. Y esta consecuencia era que ahora era una sierva de Jehová. Y por eso decidió cuidar a estos dos espías. Si bien es cierto, creemos que no somos salvos por medio de obras, pero bíblicamente somos salvos por gracia para buenas obras. O sea, no somos salvos solamente para que nuestra boca exclame la grandeza del Señor, no solamente para decir todo lo grandioso que es Dios, sino para que nuestra fe en ese Dios que clamamos y decimos tenga frutos, que lo glorifiquen a Él. Fe y frutos debe ir acompañada. No podemos separarlo una de las otras. Por eso Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, es inevitable si tú eres un hijo de Dios o tú eres una hija de Dios o si tú eres un discípulo de Cristo, es inevitable que tú o tu vida, que en ti mora el Espíritu Santo, haya frutos. Es inevitable. Tú no me puedes decir que tú eres un hijo de Dios y que en ti no hay frutos. Porque si no hay frutos, es que probablemente no hay el Espíritu Santo. Y si no hay el Espíritu Santo, es porque no eres creyente. Entonces, si no eres creyente y no conoces, entonces no va a haber fruto. Pero todo cambia cuando hemos aceptado y reconocido a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu a venir nos ha sellado y Él va a producir frutos porque para eso Él está en nosotros. Para hacernos recordar quién somos y qué necesitamos y hablarnos de quién, de Cristo, para que los frutos puedan glorificarlo a Él. Muchas veces la fe no crece por conocer más de Dios. Yo quiero leer más libros para conocer del Señor. Yo les digo, hermanos, que no es... Tú puedes decir que quieres conocer más libros o leer más libros, más bibliografía acerca de la Biblia para conocer a más de Dios, para que yo sea un mejor creyente, una mujer, una mejor madre, una mejor esposa, y probablemente no. Lo que necesitamos y reconocer es que necesitamos obedecer lo poco o lo mucho que tú conoces del Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos constantemente. Muchos cananeos habían creído lo siguiente de Israel. Y miren, el pueblo de Israel, los cananeos habían entendido que el Dios de Israel era superior a muchos dioses. Que el Dios de Israel había hecho grandes milagros a favor del pueblo de Israel. Los cananeos habían creído que el Dios de Israel había derrotado a reyes, y que esa tierra sería la tierra de Israel. Pero es interesante que aún con toda esta información, muchos cananeos, muchos amigos de Rahab, no fue suficiente para que ellos doblegaran su corazón. Porque el texto dice, estas creencias que ellos clamaban y reconocían del Dios de Israel, muchos solamente tenían temor, miedo, pero no les llevó a la fe. ¿Sí? No les llevó a poder reconocer a ese Dios que sí Rahab reconoció con la poca información que ella tenía. Y aún, hermanos, aún es más hermoso que Santiago, cuando escribe su carta, y habla sobre que tenemos que tener frutos. Santiago va a citar a dos personas para hablar de que ellos tuvieron una gran fe, pero que esa gran fe estuvo acompañada de obras. Primero fue Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, quien no escatimó mismo y ofreció a su propio hijo, y sabemos qué es lo que pasa. Pero la segunda persona menos pensada que Santiago cita, ¿quién es? Rahab. ¿Y por qué? ¿Qué dice Santiago 2:25? A ver, vayamos por favor. Santiago 2:25, y podamos ver qué es lo que esta mujer hizo. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, eso no la justificó ella, pero sí hizo eso ella. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un hombre guiado por el Espíritu Santo, en este caso Santiago, va a citar a dos personas
A una de repente muy reconocida y adorada por la humanidad, que es Abraham, pero la segunda muy marginada y desconocida, como dije, por nosotros, pero conocida por Dios y tenía una gran fe, esa era Rahab. ¿Sí? O sea, ¿se imaginan ustedes que el escritor sagrado Santiago cite a una mujer que probablemente muchos judíos, pero ¿por qué vas a citar a esta mujer? Mejor cita a a otra mejor, con mejores cualidades. Pero el punto es, Santiago tal vez hubiera dicho lo siguiente, es que en ningún lugar yo encuentro a una mujer con ese tipo de fe que tenía Rahab, aún en el pueblo de Israel, tal igual como dijo Jesús. Y por eso yo tomo como ejemplo de los frutos que ella hizo en su momento. Nuestras vidas deben ser menos conocidas, escuchen bien, nuestras vidas deben ser menos conocidas por nuestros éxitos académicos y por nuestros logros obtenidos y más conocidas por los frutos que damos y honramos a nuestro Señor. ¿Sí? La gente necesita ver frutos de nosotros, que creemos y clamamos y reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, el cual nos compró y nos ha redimido y nos ha dado una nueva vida y una nueva identidad en Él. Y aún yo les puedo decir esto, damas, en el amor del Señor. Una mujer no necesita un púlpito, escuchen bien, una mujer no necesita un púlpito, un ministerio o un cargo para glorificar a Dios. ¿Sí? Repito, una mujer no necesita un púlpito o un ministerio para glorificar a Dios. Tan solo lo que necesitamos todos es obedecer a Dios, cumpliendo el rol por el cual las damas han sido creadas y también nosotros como hombres cumpliendo nuestro rol por el cual hemos sido creados. Cada uno haciendo por lo cual Dios nos ha diseñado, ni más ni menos, haciendo tan solo y obedeciendo a la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Y acá vienen algunas preguntas. Porque si teniendo muchos años en el Evangelio, mi vida no ha cambiado mucho. ¿Te has preguntado eso? Porque si yo teniendo y conociendo y probablemente viniendo de una familia de creyentes, mi vida no ha cambiado mucho. No encuentro mucho fruto. Así como cuando Jesús fue a la viña y dice que no encontró frutos y él sorprendido. Tal vez así será nuestra vida, pero algo que podemos estar seguros que la vida de Rahab no era así. En su vida de Rahab había mucho fruto, que estaba glorificando al Señor. Lo que falta y nos falta a nosotros es consagrar nuestra vida en obediencia a nuestro Señor constantemente, hermanas y hermanos. Constantemente someterlos nuestra vida, que quiere caminar y quiere ir por otro rumbo, porque de otra manera no va a haber cambios en nuestra vida. Vamos a seguir enojándonos con facilidad, vamos a seguir siendo impacientes, vamos a seguir teniendo falta de compromiso, o porque mi vida misma no tiene frutos o no madura, o porque mi fe es tan pequeña. Y todo eso radica en ello, en que nos cuesta poder someternos en obediencia a lo que ya conocemos de nuestro Señor. Rahab probablemente no tuvo los mejores padres para que se preocuparan de ella, para que le inculcaran a ella, pero ella sí fue esa gran hija que se preocupó por sus padres, porque recuerdan cuando les dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me cuides a mí, cuida a mi familia, cuida a mis padres, cuando vengan, sálvalos a ellos. ¿Sí? Tal vez hubiera dicho Rahab, no, a mis padres ni los salvas porque ellos ni me cuidaron, no hicieron nada por mí, ni me enseñaron quién era Dios. Porque ella dice todo lo contrario a lo que probablemente nuestro corazón quiere decir, porque nuestro corazón está resentido por muchas cosas que han pasado. Es porque ahora en el corazón de Rahab, donde se centraba ahí, Dios moraba en su corazón. Y eso lo cambia todo. Cambió su forma de pensar, de analizar, hasta probablemente el resentimiento que tenía contra sus padres, todo cambió. Ahora ella era, como dice Pablo, ahora ella era una nueva criatura y quería honrar a Dios con esa nueva identidad. Y es por eso que ella no le importaba lo que la gente pueda decirlo. Lo que le importaba era lo que ella conocía de Dios y quería aferrarse a lo que la palabra misma decía. Repito una vez más, hermanos, con respecto a esto. Hoy en día el feminismo está destruyendo el corazón de muchas damas. Es penoso porque está destruyendo el corazón de muchas damas, pero lo más triste es que esta ideología
está probablemente en muchas damas en esta oportunidad. Entonces, yo tengo tan solo una sugerencia con respecto a esto. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque probablemente el hombre está enfocado en tantas cosas que está descuidando a su esposa e hijos, pero saben, Rahab no era así. Ella estaba velando por su familia, aun cuando su familia no velaba por ella. Saben, no sé si es verdad lo que voy a decir, y pienso que hasta cierto punto sí. Muchas veces las mujeres o las esposas no son valoradas por los esposos y lo que buscan es que el mundo reconozca esos logros que los esposos no hacemos. Pero saben, damas, no hagan eso. ¿Sí? No busquen que este mundo los reconozca. Ustedes son, como dijo nuestro hermano Jaré, son mujeres redimidas, tienen una nueva identidad. Son siervas del Señor, siervas del Altísimo. Aun cuando tal vez no cuentes con el mejor esposo, tú puedes glorificar a Dios en ese lugar por el cual Dios te ha bendecido y te ha dado esa familia. Y como aún diría Pedro, tu misma vida, sin palabras, va a impactar y va a transformar la vida de tu esposa. Entonces, hermanos, Rahab no solo tenía una gran fe en el Altísimo, no solamente era una mujer con muchos frutos, sino por último que yo les dije, era una mujer fiel a Dios. Y esta última parte creo que es la que nos cuesta un poco más a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Rahab tuvo que renunciar. Cuando ella tomó la decisión de cuidar a los espías, ella demandó lo siguiente a hacer. Tuvo que renunciar a su cultura, tuvo que renunciar a su ciudad, a sus tradiciones, a sus dioses y servir y adorar al único Dios. ¿Cuánto nos es difícil poder desarraigarnos de esa mala cultura que tenemos cada uno de nosotros? Y a veces esa mala cultura que tenemos nosotros y que ha sido inculcada por nuestros padres que no conocieron probablemente a Dios, es lo que estamos llevando al hogar y muchas veces lo que está produciendo mucho daño en los hogares. Pero en este caso, Rahab tomó la decisión de cuidar y proteger a los espías. ¿Por qué? Porque ella era consciente que tenía que renunciar a muchas cosas por obedecer y agradar al Dios que ahora servía. A ella no le importó renunciar, como yo les digo, hermanos, renunciar a su cultura, a su ciudad, renunciar a su pueblo, renunciar a sus tradiciones, renunciar a su comodidad, renunciar a la falsa seguridad que le daba los muros de Jericó, aún renunciar mismo a las órdenes de este rey de Jericó, porque esto demandaba que su vida estaba en peligro. Porque si se enteraba el rey de Jericó que ella había desobedecido las órdenes y los había escondido adrede, no le esperaba otra cosa más que la muerte. Pero a pesar de todo esto, ella decidió obedecer al Señor. Decidió cuidar a los siervos del Señor. Tenemos que recordar, hermanos, que renunciar a muchas cosas son eco de lo que Jesús en un momento dijo. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Y saben, es difícil negar. Cargar nuestra cruz, crucificar nuestro ego, nuestros planes, lo que yo quiero, de la manera en que me gustaría que las cosas se muevan, que a tal punto que si yo no hago las cosas no van a funcionar. O cuando, no sé si pasa esto, cuando los varones queremos nos esforzamos en hacer algo y queremos hacer algo y no lo hacemos bien, que nos dicen, así no se hace. ¿Sí? Pero nos esforzamos en hacerlo. Sabemos que somos imperfectos, que no somos tan detallistas como ustedes, damas, pero lo hacemos. ¿Sí? Pero ¿saben? Necesitamos renunciar a muchas cosas, renunciar a eso justamente, esa actitud a veces que tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo sea el que controle nuestra vida, el que dirija nuestra vida, el que nos diga, el poder encontrar en medio de esas pocas cosas buenas que sabemos hacer, puedan ustedes glorificar al Señor y puedan apreciar al esposo que ustedes tienen. ¿Saben, hermanas?
no importa si la gente por obedecer a Dios nos pone seudónimos. ¿Sí? No importa si la gente por obedecer a Dios nos pone seudónimos. Con tal que obedezcamos a Dios, todo es posible. No importa eso. A veces estamos en el debate, ¿a quién voy a agradar? ¿A quién voy a agradar? ¿A quién voy a hacer esto, lo otro? Y no sabemos, a la final estamos en toda esa encrucijada y a la final no hacemos nada. Porque es tanta información que tenemos que no sabemos a quién agradar, pero cuando tú te centras únicamente en agradar a Él, todo será más fácil. Todo será más fácil. Te vas a dar cuenta que aún las pequeñas cosas que tú hagas, te vas a dar cuenta que tú estás agradando a Él, por consecuencia tú vas a poder honrar y cuidar a la gente que tú tienes a tu costado, sea quienes sean las personas que estén ahí. Entonces, hermanos, ¿a quién vamos a escuchar y a quién vamos a agradar o hacia quiénes nos vamos a consagrar? ¿A lo que el mundo dice o a lo que la palabra del Señor dice? Y quiero que pienses en algunas cosas, por último ya. Es tu decisión a quién tú vas a obedecer o hacia quién te vas a consagrar. Pero recuerda que no esperes que este mundo te ame y te cuide de la manera en que Dios lo hace. Este mundo nunca nos va a amar y nos va a cuidar y mucho menos nos va a salvar de la manera en que Cristo nos salvó. Pero sin embargo es tu decisión. Mi decisión, como diría José, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé tú, pero esa es mi decisión. Pero fue la decisión de Rahab también. A pesar de que no tenía buena influencia, pero tenía esa poca información. Entonces, hermanos, pertenecer ahora, nosotros que hemos sido redimidos, pertenecer a la familia de Dios y ser un cristiano o ser un discípulo de Cristo no es solamente un título. ¿Sí? No es solamente un título, sino es renunciar constantemente a nuestras ideologías que este mundo nos ofrece y que diariamente nos bombardea, porque este mundo necesita menos de nosotros y necesita más ¿de quién? De Cristo. Es lo que este mundo necesita. Y aún, hermanos, nosotros que somos parte de la familia del Señor, de la familia redimida del Señor, contamos con un Dios que nos bendice a pesar que no lo merecemos, que tiene misericordia a pesar de que no lo merecemos, de que es compasivo con nosotros a pesar de que no lo merecemos, de que Él se place perdonarnos constantemente aún cuando no lo merecemos, y saben, las 24 horas. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios de Rahab. Y anhelo que consagremos nuestra vida a eso. Así que, amado hermano, recuerda algunas cosas nada más para allá. Una vida consagrada luce con 3 características. ¿Cuál fue la primera? Fe. Segundo, frutos. Y tercero, fidelidad. ¿Sí? Es lo que necesitamos nosotros. Queremos agradar a Dios, queremos reconocer, queremos ensalzar al único Dios que tenemos. Necesitamos eso. Y recordar lo siguiente. Los creyentes que tienen menos conocimiento, muchas veces tienen una mayor fe que nosotros que conocemos toda la revelación. No te sorprendas de eso. A veces cuando veo eso, hasta cierto punto en nuestro corazón nos sentimos como que humillados. ¿Y por qué yo no puedo tener esa gran fe? Esta hermanita de tal lugar no conoce y aún ni sabe leer, pero tiene una gran fe. ¿Y por qué yo leyendo y conociendo y estudiando y teniendo comentarios no puedo tener esta misma fe? Es tu decisión. ¿A quién vas a someterte? ¿A quién te vas a consagrar? Pero algo que yo les aseguro es que Rahab consagró su vida al Señor y ya no fue la misma Rahab. Y anhelo que tu vida y mi vida constantemente la consagremos y la entreguemos al servicio de aquel que nos salvó y nos compró y que somos ahora de su familia. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan grandiosa, Señor. Porque aún tu palabra, Señor, nos hace ver nuestro corazón en lugares donde pensamos que somos grandes hijos tuyos, Señor. Que tenemos gran fe, Señor, y cuando nos damos cuenta y nos comparamos con otros hombres, y en este caso con esta mujer de Rahab, Señor, muchas veces quedamos, Señor, rezagados
y nos analizamos y pensamos el por qué no tengo esa gran fe o por qué mi vida no produce la calidad de frutos que producía la vida de esta mujer, Señor. Y aún la fidelidad que ella tenía, Señor, y estaba dispuesta a poder renunciar a muchas cosas con tal de agradarte a ti, Señor. Padre, que eso sea nuestro sentir esta mañana, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque tú nos has dado madres valientes, esforzadas, que buscan alabarte a ti, Señor, aunque tu palabra dice que son dignas de alabanza. Pero esas dignas de alabanza, Señor, esta mañana se reúnen porque queremos nosotros juntos, Señor, alabar y reconocer al único Dios verdadero, Señor, el que merece toda gloria y poder por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.